Sean ustedes bienvenidos a este nuevo programa de Conflictos y Verdades. Nos ha llegado un requerimiento particular y ese requerimiento versa al respecto del tema de los tatuajes y dice así: ¿qué dice la Biblia acerca de los tatuajes? Y a más de ello también nos ampliaron la pregunta y podría tal vez hablar un poco acerca de las perforaciones del cuerpo. Pues sí, de eso trata este nuevo programa. Voy a empezar, como ya es una costumbre en Conflictos y Verdades, haciendo una definición, acudiendo en este caso al diccionario. La definición del diccionario nos dice que los tatuajes, tal y como los conocemos hoy en día, son marcas o dibujos en la piel de los seres humanos hechos con tinta. Y el proceso para hacerlos empieza escogiendo un dibujo, el mismo que es, luego de haber sido desarrollado, es calcado en calidad de guía para posteriormente inyectarle en la piel con una máquina especial la tinta particular con la cual se hará el tatuaje. Muchas personas pretenden señalar este proceso como una manifestación o como una expresión artística de quien realiza el tatuaje. Y antes de ver qué dice la Biblia respecto de los tatuajes, me voy a permitir dar la bienvenida a este panel de lujo con el que hoy día cuento. Muchas gracias por estar presentes acá en el set para este tiempo de auscultar en la palabra de Dios cierto tipo de aspectos y traer novedades y definir cierto tipo de cosas en nuestras vidas. A su vez, quiero dar la bienvenida a todos los hermanos que nos siguen a través de la conexión de la plataforma digital que tenemos habilitada en la fecha. Si ustedes pueden hacerme una señal de saludo, se los agradecería. Ahí les va el mío. Ándele. Mil gracias por estar en el programa. Dios los bendiga. Bien, vamos a empezar señalando lo siguiente. ¿Qué dice la Biblia acerca de los tatuajes? Tal vez usted se descorazone cuando le diga lo que le voy a decir, pero la Biblia no dice nada acerca de los tatuajes tal y como los conocemos hoy en día. Sin embargo, la Biblia hace una mención sobre marcas en la piel y se ha traducido en algunas versiones de la Biblia como tatuajes en la piel. Precisamente vamos a acudir al libro de Levítico, al capítulo 19, versículo 28, en la Nueva Versión Internacional, que dice lo siguiente: no se hagan heridas en el cuerpo por causa de los muertos, ni tatuajes en la piel. Yo soy el Señor. Este mismo versículo se puede aplicar para la práctica de perforar el cuerpo para insertar aretes, joyas u otros, el llamado hoy en día piercing. Así que hay varios aspectos que podemos nosotros tomar en cuenta, y hay aquí dos versículos adicionales que yo quisiera que los leamos para que podamos en base a ellos pensar. El siguiente versículo puede ayudarte a evaluar este tema en oración delante de Dios, y está en 1 Corintios 6, del 19 al 20, y dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces queda claro que el Espíritu Santo mora en aquel que ha recibido a Jesús como su Señor y su Salvador. Somos su templo y debemos honrarle en todo lo que hacemos. La pregunta a hacerse es: ¿traerá honra a Jesús ese tatuaje que me quiero hacer o que estoy planeando hacerme? Y el otro versículo que pudiera ayudarnos este día a meditar y orar sobre esto se encuentra en 1 Corintios 8. Y dice así: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. En 1 Corintios 8:9
tenemos esta cita. A veces, aunque algo no esté mal para nosotros, o sepamos que Dios no lo prohíbe, no lo hacemos porque sabemos que afectaría la vida espiritual de alguien que amamos. El hecho de tener libertad para hacer algo en específico no quiere decir que nosotros debamos hacerlo sin antes orar ni pensar sobre cómo esto puede afectar a los demás. Para concluir esta parte, quiero decirles que considero que el tatuarse o hacerse piercing es un tema de decisión personal, básicamente, y que debe tomarse a la luz de tu relación con Dios y el propósito que Él tenga para tu vida. En mi caso, personalmente, yo no lo haría de mi propia voluntad. Aunque es algo que no me gusta, no condeno a quienes decidieron hacerlo. Pues dicho esto, quedo abierto a tratar de contestar todas aquellas inquietudes que puedan surgir de lo que acabamos de compartir o algunas otras que tengan presente en sus vidas. Y para ello me permito acudir primero al panel que tengo aquí presente, por si alguno de ustedes tiene en este momento alguna pregunta que quiera hacer al respecto. Sí, pastor, basado en esa libertad a la luz de la palabra que dice que podríamos, después de orar, hacernos o no un tatuaje, podríamos decir que existen entonces tatuajes buenos, tatuajes, digamos, neutrales y tatuajes malos. Por ejemplo, si alguien se tatúa un versículo bíblico, o si alguien se tatúa el nombre de su enamorada, o si alguien se tatúa una calavera, una serpiente, un alacrán. ¿Hay alguna diferencia en eso? Pues es muy interesante la pregunta que nos plantea nuestro hermano. Básicamente nos está diciendo si es que habría algún tipo de categorización de los tatuajes. Personalmente creo que no. Personalmente yo creo de que esto es muy claro cuando la palabra señala que no deberíamos utilizarlo, que este es un templo del Espíritu. Además de ello, yo creo que hay consideraciones que deberíamos tomar cuando vamos a tatuarnos. Una de ellas tiene que ver, ¿no es cierto?, con cómo puede esto afectar nuestro futuro. ¿No es cierto? Si yo me tatúo algo, ¿no es cierto?, en mi cuerpo, querré saber cómo se va a mirar de aquí a 30 o 40 años. Qué tipo de efecto va a tener sobre mi vida, o qué tipo de efectos puede traer inclusive a mi vida profesional, ¿no es cierto? Todo depende de este tipo de aspectos, ¿no es cierto?, para tomar la decisión. Yo no diría de que hay tatuajes buenos ni tatuajes malos. Yo diría que uno tiene la libertad, ¿para qué?, para decidir sobre este tipo de cosas, porque al no estar de manera explícita prohibido, ¿no es cierto?, entonces es algo que queda a la libertad de decidir hacerlo o no hacerlo. Pero para esto yo lo que aconsejaría es, ¿qué cosa? Buscar en oración, precisamente, si esto es algo que agrade a Dios, si es algo que vaya a traer gloria al Señor, o es algo que vaya a edificar, ¿no es cierto?, mi vida o la vida de la gente con la que estoy rodeado. Espero haber contestado a tu pregunta, amado hermano. Pastor, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo tengo una pregunta quizás un poco parecida a la de mi esposo. Si un tatuaje puede abrir puertas espirituales o ligaduras espirituales. Se ve mucho quizás cuando va acompañado bajo un sentimiento de una persona que ha partido, ¿no? Bajo ese panorama. Como un ejemplo. Sí, como un ejemplo. Ok. Definitivamente, no podría decir que sí o que no, pero podemos, ¿no es cierto?, deducir de alguna manera en función de cuánto afecta este tipo de temas. Yo no lo universalizaría, pero definitivamente cuando hay este tipo de aspectos nos muestra cierto tipo de heridas o ataduras, ¿no es cierto? Y entonces, obviamente ante eso nosotros podemos discernir de qué es lo que existe en esa vida en particular. Por eso siempre les digo de que alguien que vaya a tatuarse debe preguntarse el por qué, el alcance, qué beneficia, qué no beneficia. Si yo tuviera que hacerme un tatuaje, por ejemplo, fuera joven, yo lo primero que haría fuera de orar
¿no es cierto?, al respecto. Buscaría la opinión de mi pastor, buscaría la opinión de mis padres, ¿no es cierto?, dependiendo si soy dependiente de mis padres o no. Si no lo soy, ¿no es cierto?, buscaría la opinión de mi pastor, buscaría la opinión de mi iglesia. ¿Qué dice al respecto? ¿En qué me beneficia? ¿Qué puede contribuir o qué no puede contribuir? Tiene que haber algún tipo de motivo. Yo sé de que hay algunas personas que para hacerse afín con ellos, bajados en cierto tipo de palabras, como que me voy a hacer griego con los griegos, ¿no es cierto?, me voy a hacer esclavo con los esclavos, entonces entran en este tipo de cosas, ¿para qué? Para no ser rechazados cuando quieren ir a cierto tipo de círculos, ¿no es cierto? Me imagino que si eso es hecho bajo la guianza de Dios, es algo que yo no tendría el mayor cuestionamiento, pero sin embargo, si eso no fue así, ¿no es cierto?, entonces, obviamente, desde mi óptica, puesto que tengo esta línea que digo, yo no me lo haría, pues tendría mis reparos. ¿Ok? Pero no me pongo en el plano de juzgar o de condenar. A la iglesia llega mucha gente con sus tatuajes y la gran mayoría no los vemos, porque algunos se los hacen, ¿no es cierto?, en partes que son bastante íntimas, ¿no es cierto? Entonces es algo que definitivamente tenemos que hablar y ver realmente, ¿no es cierto?, cuánto nos puede edificar, qué sirve, qué no sirve, cuál es la posición, ¿no es cierto?, que tenemos al respecto. Gracias. A ti, amada. Pastor, entonces, escuchando esto y lo que hemos hablado, ¿sería considerado un pecado o no sería considerado un pecado un tatuaje? Bueno, básicamente, que yo vea, no es un tema que esté considerado como pecado. Como les decía, por eso la Biblia, tal como conocemos hoy en día, el tema de los tatuajes no es algo que diga esto es un pecado, no dice, como dice explícitamente, no matarás, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, no pudiéramos considerarlo así, pero hay muchas cosas que la Biblia no dice, ¿me entiendes? Y no por eso, ¿no es cierto?, las ejecutamos. Tampoco dice, ¿no es cierto?, de que, por ejemplo, yo me eche un trago, pero yo tengo una posición respecto de eso, ¿me entiendes? Entonces, todo eso depende con relación a la luz que cada uno de nosotros va desarrollando respecto de este tipo de temas. En esto, como les comentaba, hay esta cita bíblica que dice muy clara, ¿no es cierto?, estas tres citas que son importantísimas. Esa que nos dice, ¿no es cierto?, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu, ¿ok? Y la otra que nos habla, ¿no es cierto?, de que no deberíamos ni cortar nuestro cuerpo, ni tampoco, ¿no es cierto?, hacer ningún tipo de tatuaje sobre él, conforme a la nueva versión internacional. Entonces, si me aferro exclusivamente a ello, ¿no es cierto?, entonces obviamente no debería hacerlo, pero entiendo, ¿no es cierto?, desde que es únicamente un solo versículo. No estoy en el plano, ¿no es cierto?, de poner y hacer sobre ello una teología. Entonces he de considerar todo este tipo de aspectos al respecto, ¿ok? Hay lugares donde el tema ¿no es cierto?, es un tema más folclórico que otro tipo de cosas, pero hay lugares donde esto tiene una connotación de carácter profundamente espiritual, como el caso que nos señalaba nuestra amada hermana, ¿no es cierto?, cuando decía que alguien que partió un ser querido y lo que hace para no olvidarse, se imprime el nombre o una fotografía del ser amado en su brazo, ¿no es cierto? Y qué sé yo, algún famoso futbolista, entiendo de que cada que metía un gol se llevaba, ¿no es cierto?, el antebrazo y lo besaba, ¿no es cierto?, como dedicándole a ese ser querido que había partido. Entonces, existe tanto una posibilidad como la otra de que esto sí realmente pueda generar algún tipo de ataduras, o nos esté mostrando algún tipo de ataduras no resueltas, algún tipo de dolores no superados. Es muy posible, pero no podría ser absolutista y decir, sí lo es. ¿Me entiende? Gracias, pastor. ¿Por qué, amado? Definitivamente son temas controversiales que tenemos que, de una o de otra manera, discutirlos y hablarlos, ¿no es cierto? A veces no podemos decir esto es blanco o es negro. Tampoco la intención es tener un gris. Tenemos que tener una posición. Por eso yo les dije, la mía, yo no me lo hago. Pastor, al menos en la cultura occidental se asocia mucho al tatuaje, o en años anteriores, porque ahora se ha hecho más común, especialmente en los futbolistas, pero se asociaba o se asocia mucho los tatuajes, por ejemplo, a las pandillas, a las maras, y como una herramienta de identificación y en cierto sentido de pacto con esa institución a la que la persona se está uniendo.
Por ejemplo, ¿qué consejo se le daría a una persona que sale de esa vida y ha hecho, por decirlo, un pacto, entre comillas, a través de los tatuajes, se ha tatuado el nombre de su grupo, se los tiene que borrar, es solamente una sanidad espiritual? Bueno, entiendo, ¿no es cierto?, que lo primero que tiene que haber es la disposición del corazón, ¿no es cierto?, a quebrar ese tipo de aspectos que están reñidos con la palabra de Dios. Eso es lo fundamental que tiene que existir. Yo creo de que la sanidad se da fundamentalmente en ese sentido. Más allá, ¿no es cierto?, podemos acudir al tema de la circuncisión, que en el antiguo pacto la circuncisión tenía características de un evento que manifestaba un trabajo de carácter físico. Más hoy en día, ¿no es cierto?, en el nuevo pacto tenemos que la circuncisión básicamente está referida a la circuncisión del corazón. Entonces, en ese sentido, yo creo que la respuesta puede ser la que te estoy diciendo, de que bastaría con que elimine aquel otro tipo de cosas. Hay gente que sí procede a hacerse la eliminación porque le trae un mal recuerdo o prefiere eliminarlo, pero lo importante sería que esa persona que estuvo antes en otro tipo de relación y en la que utilizó el tatuaje como un elemento de pacto, de identificación con una determinada línea de conducta, en particular una mara o un clan o qué sé yo, una cosa de estas, que definitivamente está reñida con la palabra de Dios, pues obviamente lo corta. Este tipo de aspectos son los que tenemos nosotros que tomar en cuenta y considerarlos. Alguna gente dice, ¿no es cierto?, de que obviamente la posición de los cristianos en muchos de los casos raya en el tema del legalismo o de buscar absolutos, ¿no es cierto? Y estas cosas, como les decía yo, hay cosas, ¿no es cierto?, en que nuestro entendimiento a veces queda corto cuando solo nos queremos basar en él, y por eso hemos de buscar la guianza del Espíritu. Muy claramente, por eso la palabra dice en Romanos que aquellos que son hijos de Dios son aquellos que somos guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, eso va a traer una luz muy importante al respecto, para no encerrarnos, ¿no es cierto?, sobre aspectos que digan blanco o negro, ¿no es cierto?, cuando de pronto el Señor tiene otro tipo de temas. ¿Qué hace alguien que llegó con todo el cuerpo pintado? ¿Ese no tendría salvación? ¿Ese no tendría aceptación en una iglesia? No, la iglesia tiene las puertas abiertas, ¿no es cierto? Y ese tipo de cosas, la razón por las que pudo haberlas hecho, ¿no es cierto?, pueden haber sido totalmente torcidas. Pero sin embargo, él o ella al recibir a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, fue lavado de todas sus taras, de todos sus pecados. ¿No habría sido lavado también el lienzo de su cuerpo? Amén. Entonces hemos de tener, ¿no es cierto?, esta amplitud a la luz, ¿no es cierto?, de qué es lo central, lo importante que nos muestra el Evangelio. Es cosa distinta cuando yo, como cristiano, ¿no es cierto?, he de decidir hacerme este tipo de cosas. Entonces tiene mucho que ver el timing, el tiempo en el cual me lo estoy haciendo o me lo quiero hacer. Por eso, si algún cristiano tiene esa intención, yo le diría, primero, ora, busca, hazte preguntas, ¿no es cierto? Señor, ¿es esto algo que te va a edificar? ¿Es algo que tú vas a utilizar? ¿Es para bien, ¿no es cierto? ¿Tú lo quieres? Primera cosa. Segunda cosa, iría donde mi pastor, le diría, ¿no es cierto?, pastor, ¿qué opinas? Dependiendo de la iglesia donde estemos. Puede ser una iglesia, ¿no es cierto?, donde no se admite ese tipo de cosas. Entonces le preguntaría cuál es la posición de nuestra iglesia al respecto, cosa que estamos tratando de clarificar en medio de nosotros. No necesariamente todas las iglesias tienen que opinar como opinamos nosotros. Entonces haríamos esto, ¿no es cierto?, y a la luz de aquello y de consultar un poco la palabra de Dios, tendría que tomar cada quien su decisión, porque entiendo que esa es la libertad que nos ha dado nuestro Señor. El tema del libre albedrío es realmente un elemento central, y en base a eso tomar su decisión. Por eso yo les digo, aunque yo no me lo haría, yo no condeno a las personas que se lo hacen, incluso si se congregan con nosotros, incluso si se tratara aún de alguno de mis hijos. No lo veo como un tema de pecado.